Ahora veremos cómo crear una red en ARMAP. Primero se debe activar la extensión que se tiene y luego también la barra de Network Analyst. Una vez hecho ambos, se procede a crear una nueva dataset de red haciendo clic derecho en el dataset y luego nuevo y seleccionar Network Dataset. Se debe agregar un nombre al Network Dataset y también una versión. Esta versión puede ser la reciente con la que se esté utilizando o cualquier otra que se desee en caso se tenga información más antigua. Y por último, cuáles son las capas que van a comprometerse en este Network Dataset. Normalmente se utilizan los ejes viales. Si hay otros elementos, también se pueden agregar. Cabe resaltar que siempre la información que va a utilizar para crear la red, el Network Dataset, debe estar dentro del dataset que se está utilizando. Por último, se va a tener un resumen con la información que se ha agregado y luego se va a crear seleccionando finalizar. Una vez terminado, se va a preguntar si queremos construirla. Primero lo va a crear y luego la va a construir. Al crear simplemente va a llenar todos los elementos que se han agregado, pero al construirla va a calcular las impedancias necesarias. En ARMAP se dirige al Catalog y en el JBase sesión 11, en el dataset de infraestructura, se tiene la capa vías. Si uno carga esta capa, observa que se trata de una red vial. Esta va a ser utilizada para crear nuestra red. La removemos y para crear un dataset de red se hace clic derecho en el dataset, se selecciona nuevo y luego Network Dataset. Aparecerá una ventana en la cual debemos asignar el nombre. Lo dejaremos por defecto y esto se va a agregar como un elemento aparte dentro del dataset, tal cual como se cargaba otros elementos como topología. Ponemos siguiente y aquí se listan los elementos que pueden ser parte de la red. Uno debe elegir cuáles, en este caso es vías. Ponemos siguiente y la siguiente pregunta es si queremos darle una penalidad a las curvas. Si ponemos sí, será una penalidad cada vez que se gire. Si ponemos no, será tal cual como tiene el valor de la impedancia. Después debemos asignar una conectividad. Si se clica en conectividad, se verá dos tipos de conectividad. En las vías, en nuestra capa de ejes viales, puede ser puntos finales o cualquier vértice. Se elige puntos finales cuando nuestra capa de vías siempre se parte en las intersecciones. Quiere decir que cada cuadra representa una línea. Se elige cualquier vértice cuando no se tiene esa seguridad y nuestros ejes viales pueden estar desde el inicio de una avenida hasta el final de la misma, pasando por varias cuadras y todas estas representadas solo con una línea. Por lo tanto, justo donde se tocan en las intersecciones no se partirán, por lo tanto no serán puntos finales. Dependerá cómo esté nuestra red, cuál de los dos querramos escoger. Pondremos por ahora punto final. Después nos consultan si queremos agregar valores con respecto a la altitud. Si tenemos información atributiva en nuestras vías sobre cuál es el inicio y fin con respecto a la altitud de cada uno de estos ejes, podemos agregarlo aquí, seleccionando un campo. Si no, seleccionamos ninguno. La siguiente ventana lista todas las impedancias que estén en la red. Siempre la impedancia por defecto es la longitud, la distancia. Por lo tanto, cualquier análisis que hagamos va a determinar cuánta distancia se va a desplazar nuestro elemento desde el punto A hacia el punto B. Si uno desea agregar más impedancias, puede hacerlo con el botón agregar. Y por último tenemos el modo de viaje. Esta es una ventana en la cual uno puede agregar un determinado modo en caso lo haya creado, como por ejemplo para ciclovías o para ejes peatonales, etc. Por último nos consulta si queremos o no agregar direcciones a nuestros resultados. Si ponemos no, el resultado será simplemente visual. Veremos por ejemplo la ruta. Pero si ponemos sí, además de la ruta, veremos una lista, un texto en la cual nos diga cada una de las instrucciones que debe seguir para llegar desde el punto A hacia el punto B. Por ejemplo dirá, inicia en el punto A, sigue hasta la avenida X y en la avenida X dobla hacia la izquierda por la avenida Y. Continúa por la avenida Y unos 500 metros hasta llegar a la calle Z. En la calle Z dobla a la derecha y así sucesivamente. Si uno pone sí, uno puede entrar a direcciones y agregarle los valores que van a determinar estas direcciones. Por ejemplo, si uno quiere agregarle prefijos, puede poner el tipo de vía. Para ello, tipo de vía tendría que ser un campo dentro de nuestra capa de líneas. El nombre
tendría que ser el nombre de la vía, y así sucesivamente si es un sufijo o otro valor también se podría agregar. Vamos a poner en nombre, calle, y en prefijo, tipo vía. De esta manera ya se tiene agregado y ya se pueden dar direcciones. También por último, esta es una adición a las últimas versiones de Network Analyst, es crear un índice de área de servicio. Esto sirve para que cuando se realicen análisis de área de servicio sea mucho más rápido. Por último nos da un resumen y si estamos de acuerdo podemos finalizar. Va a cargar, se va a crear y luego nos va a consultar si queremos construirla. Ponemos sí y ya podemos agregar la información al mapa. Así vemos que se carga nuestra capa de vías, nuestra red y también todas las intersecciones de nuestra capa vías. Ahora veremos cómo iniciar un análisis. Una vez que ya se ha creado la red, que es el primer paso, el siguiente es hacer un análisis utilizando las distintas capas que tiene Network Analyst. Para ello, primero el usuario debe identificar cuál es su problema, saber qué es lo que desea obtener y con ello determinar qué capa va a utilizar. Existen capas como por ejemplo análisis de ruta, análisis de instalación más cercana, análisis de área de servicio y análisis de matriz de coste origen-destino. Dependerá qué solución querramos y qué información tenemos para seleccionar alguna de ellas. Una vez seleccionado mentalmente cuál vamos a utilizar, a continuación veremos los pasos dentro de ArmMap para que se cree. En ArmMap, una vez que ya está la red, y para que esta haya sido creada, sí o sí tiene que estar la extensión activa. Para verificarlo vamos a Customize, Extensions y vemos que está activa Network Analyst. El siguiente paso es cargar la barra de herramientas del Network Analyst. Con clic derecho en esta zona se busca Network Analyst. Una vez encontrado, para iniciar una de las capas mencionadas, se hace clic en Network Analyst y se selecciona alguna de ellas. Estas son todas las capas, todas las soluciones que ofrece esta extensión. Por ejemplo, seleccionamos nueva ruta y se va a cargar una serie de capas a la tabla de contenidos. Veremos esto a detalle en la siguiente parte. Ahora veremos el análisis de ruta. Una vez que ya se ha creado la red y ya se ha determinado qué análisis se va a utilizar, el siguiente paso es aplicarlo. Para ello, en la barra de Network Analyst se selecciona Network Analyst y se busca la capa que da la solución que uno desea. En este caso es nueva ruta. Al hacer clic en ella, se va a abrir una lista de elementos en la tabla de contenidos. Estos elementos vienen a ser todas las entidades que se pueden agregar a este análisis. El siguiente paso es agregar paradas. Esto quiere decir desde dónde y hacia dónde debe ir nuestra ruta. Luego de ello, se crea la ruta óptima seleccionando el botón Solve del Network Analyst. Una vez que se tenga el resultado, también se puede ver las direcciones que se deben seguir para llegar de un punto A al punto B. Para ello se selecciona el botón Direcciones también de la barra del Network Analyst y se va a observar cómo se tienen las direcciones de cada uno mostrando la impedancia que tengamos dependiendo de lo que hayamos asignado en la red. Por último, para guardar la ruta existen varias formas de hacerlo. Primero, esto ya se guarda automáticamente en el proyecto de ArmMap. Sin embargo, si se desaparece el proyecto, desaparece la ruta creada. Por lo tanto, esto es temporal. Después, se puede exportar esta capa de análisis completamente con todos sus elementos que hemos visto que se agregan en la tabla de contenidos como un archivo layer. O por último, se puede exportar la ruta a una capa de shapefile, la cual es la más utilizada debido a que ya tienes un archivo tipo shapefile con atributos almacenando la ruta que deseas de manera permanente. En ArmMap, para crear una nueva ruta, se va a la barra Network Analyst y se selecciona nueva ruta. Cabe resaltar que aquí se tiene una lista en la cual uno puede seleccionar a qué red se quiere dirigir. Como en este caso solo tenemos uno agregado dentro de nuestro proyecto, solo se lista uno. Luego tenemos nueva ruta y al seleccionarlo se va a agregar toda esta información: paradas, puntos de barrera, rutas, líneas de barrera y polígonos de barrera. Todo lo que diga barreras viene a ser opcional y se puede agregar para impedir que pase por ese lugar nuestra ruta. Pueden ser puntos, líneas o polígonos. Tenemos las rutas en las cuales se va a indicar el resultado y las paradas, donde se va a indicar dónde inicia y dónde acaba la ruta. Por lo tanto, paradas es agregado por el usuario
y rutas automáticamente lo genera el software. Además de eso también tenemos la ventana de Network Analyst. Al hacer clic acá, uno tiene la misma información que se ve en la tabla de contenidos, pero tipo lista. Uno acá puede hacer clic derecho, por ejemplo, y seleccionar agregar ubicaciones. Y puede agregar ubicaciones desde un elemento que se encuentre en nuestra tabla de contenidos, por ejemplo una capa de tipo puntos. De otro modo, si uno quiere agregarlo manual, selecciona el botón Create Network Location Tool. Para ello uno selecciona primero paradas dentro del Network Analyst y luego el botón de creación. Y así uno puede determinar que acá tenemos el punto inicial y acá tenemos el punto final. Observemos cómo se agregó en paradas. Es por eso que es importante que antes de seleccionar este botón se seleccione paradas dentro de la ventana de Network Analyst. Una vez hecho esto, ya se tiene el punto inicial y final de nuestra ruta. El siguiente paso es aplicar la solución con el botón Solve. Esto va a obtener el resultado final. Seleccionamos y observamos la ruta. Con esto ya se llenó nuestra información en nuestra capa rutas dentro de nuestra solución de análisis de ruta. Si deseamos, también podemos ver las direcciones haciendo clic en el botón direcciones. Se abre una ventana en la cual tenemos todas las direcciones que se deben seguir para llegar desde el punto Graphic Peak 1 hacia el punto Graphic Peak 2. Primero inicia en el punto Graphic Peak 1 y luego anda hacia el este en el jirón Martinto, Pedro, y luego hacia la avenida San Martín. Después continúas doblando a la derecha en la avenida Grau, Almirante Miguel, y así continúas. También da la distancia, que en este caso está en pies, y además un mapa para cada una de estas direcciones. Para finalizar, si queremos ya podemos guardar el proyecto y con esto se guarda la ruta, pero es temporal, se guarda en el proyecto. Si queremos guardarlo permanentemente, se hace clic derecho, datos, exportar datos y se guarda tal cual como si fuese una capa cualquiera tipo shapefile. Así que lo guardaremos como un shapefile llamado ruta óptima. Ponemos OK, agregamos y ya podemos apagar nuestra capa rutas y vemos que si apagamos el resto también tenemos nuestra ruta ya guardada. Ahora veremos el análisis de área de servicio. Otra solución que ofrece Network Analyst a través de sus capas es el área de servicio. A esto también se le llama isócrona y viene a ser un área que se genera alrededor de un determinado punto que está delimitado de acuerdo a la impedancia establecida. ¿Esto qué quiere decir? Que uno elige en primer lugar una impedancia máxima en la cual se debe desplazar. Por ejemplo, si uno tiene una ubicación de un hospital y sabe que las personas deben llegar máximo como 30 minutos para que sea atendido en emergencia, entonces se puede crear un área de servicio a partir de esta ubicación de este hospital con una impedancia máxima de 30 minutos. De esta manera se puede identificar todas las manzanas, todos los lotes que se ubican dentro de esta área. Y si se sabe esto, entonces se puede saber quiénes viven allí y así saber quiénes pueden ser atendidos dentro de este hospital. Por lo tanto, área de servicio otorga como archivo de salida un polígono. Estos polígonos tienen una forma asimétrica debido a que se desplazan a través de la red y como consideran la impedancia no es como si fuese un buffer, un círculo perfecto. Además, se pueden crear varios polígonos alrededor de un punto en un solo proceso. En este caso vamos a crear polígonos de área de servicio a 200, 400 y 1000 metros. Esto debido a que nuestra impedancia es la distancia. Y para ello tenemos que en la barra de herramientas seleccionar esta capa, esta solución, y luego se va a agregar sus elementos a la tabla de contenidos. Dentro de sus elementos, las instalaciones o facilities son los que determinan la ubicación desde donde se van a crear estos polígonos. Se pueden cargar de manera manual, tal cual como en rutas, o también se puede agregar haciendo clic derecho en la ventana de Network Analyst y seleccionando cargar ubicaciones. Cuando se haga esto, se debe buscar una capa que ya esté cargada en nuestro ArcMap que mantenga la información de la ubicación de los puntos. Luego, antes de ejecutar la solución, se debe determinar ciertos parámetros. En Analysis Settings, dentro de las propiedades de la capa, se debe indicar cuál va a ser la impedancia a utilizar, que en el caso sea única, va a estar por defecto, y luego cuáles son los valores de corte. Aquí es donde se debe agregar la impedancia máxima que se desea obtener. En este caso es 100, 200 y 400 metros. Luego hay otras opciones como por ejemplo la dirección. Si queremos que vaya desde
nuestra facility desde nuestra ubicación o hacia nuestra ubicación. Va a depender cuál querramos. En caso que sea distancia, cualquiera de los dos será igual debido a que la distancia siempre es la misma de ida y de vuelta. Pero en caso fuese otra impedancia, como por ejemplo la velocidad, y se tenga mediante la velocidad el tiempo de desplazamiento de ida y de vuelta, y además el sentido vehicular, pues entonces esto influye bastante. Para terminar, se selecciona el botón Solve y con esto se genera el resultado. Como se observan, son polígonos alrededor de cada punto, y en este caso, como son 3, se generan 3 polígonos. Para iniciar el análisis de área de servicio, se puede crear o también podemos remover anteriormente nuestras rutas. Clic derecho, remover, y ya hemos removido nuestra capa de análisis rutas. Ahora podemos agregar, si queremos, área de servicio. Esto es solo con la finalidad de no confundirse. Cuando uno carga esta información de área de servicios en la tabla de contenidos, tenemos otros elementos distintos. Facilities vienen a ser las ubicaciones desde donde se van a crear nuestras áreas. También tenemos las clásicas barreras que hemos visto. Y además tenemos las líneas, las cuales vienen a ser todas las rutas que va a generar nuestro software para identificar el área. Y después tenemos los polígonos. Aquí se van a obtener los resultados. Por lo tanto, cuando uno crea área de servicio, el usuario debe agregar los facilities y como resultado el software dará polygons y lines. Estos lines es de manera opcional. Por defecto están apagados debido a que es demasiada información, ya que es todas las rutas posibles para todas las direcciones desde el punto. Para agregar un facility se puede hacer con el botón de agregar manual o también agregando desde una capa. Pero ya vamos a aprender, vamos a apagar nuestra ruta y vamos a aprender toda nuestra red. Y vamos a hacer clic derecho en la ventana de Network Analyst a Facilities. Ponemos cargar y acá debemos tener cargada nuestra capa que va a servir como referencia para las ubicaciones. Por lo tanto vamos a cargar antes de hacerlo locales. La capa locales tiene la información que estamos buscando. Podemos hacer clic derecho, cargar locales y después podemos asignar si queremos un campo que sirva para ordenarlo, como Object ID, y luego un nombre para identificarlo. Los polígonos saldrán con estos nombres. Será nuestro campo nombre. Ponemos OK y ahora tenemos 6 facilities, 6 instalaciones cargadas. Si apagamos locales, vemos que están cargados de color verde. Ahora, el siguiente paso, antes de iniciar nuestro Solve, se hace clic derecho en Service Area y se selecciona Properties. Hay varias pestañas y nos dirigimos a Analysis Settings. Aquí uno elige la impedancia, que en este caso solo hay una, que es distancia, y luego cuáles son nuestros puntos de quiebre. Aquí es el tiempo, la distancia que uno quiere identificar, que será 100, 200 y 400. Aquí se puede separar por coma o si no por espacio, va a depender de la versión que se tenga. Después está la dirección si queremos que vaya hacia nuestras instalaciones o desde nuestras instalaciones, pero en este caso, como es distancia, es indiferente. Después, si queremos o no que haga curvas en U, permitido, no permitido o permitido pero con ciertas restricciones. Y también en la pestaña Polygon Generation tenemos unas opciones en caso se toquen varias áreas. Como está muy cerca, en una distancia de 400 metros, es muy probable que se toquen. Por lo tanto, hay soluciones que se superpongan, que no se superpongan, apenas se toquen, se partan, o que se unan y formen un solo polígono. Y también tenemos el tipo de superposición. Si queremos que sea anillos, quiere decir que se van a crear áreas huecas, o discos, áreas unas sobre otras. Dependerá de la solución que querramos. Vamos a dejar por defecto todo, ponemos aceptar y ponemos Solve. Vemos cómo se crean las áreas y cómo se superponen. Aparentemente este punto no tiene área, pero es porque el área de otro punto está encima de su área. Por lo tanto vamos a cambiar las propiedades y vamos a seleccionar que hagan un merge, que se junten. Volvemos a hacer clic en aceptar y Solve. Vemos cómo cambia la solución y ahora todas las áreas se fusionan en sus tiempos o en sus distancias respectivas. Así sabemos que todas las manzanas que se ubiquen dentro de los polígonos oscuros están a 100 metros de las instalaciones, de los centros de salud.
y pueden ser atendidos rápidamente. Para guardar la información también es tal cual como las rutas, o es temporal o se puede exportar como un shapefile. Con esto podemos remover nuestra capa de áreas de servicio y tenemos nuestro shapefile. Ahora veremos el análisis de entidad más cercana. Este análisis lo que permite solucionar es saber a cuál de todas mis instalaciones me encuentro más cerca. Esto se hace a través de una ubicación y de las ubicaciones de mis instalaciones. Se puede utilizar esta solución cuando uno quiere saber hacia cuál de mis instalaciones, que pueden ser hospitales, debo ir para que me atiendan más rápido en caso de una emergencia. Para crear esta solución, se va a la barra de Network Analysis y se selecciona New Closest Facility. Se va a cargar la capa a la tabla de contenidos y también a la ventana Network Analyst. En este caso se tienen otros elementos: Facilities, Incidents, Rutas y las barreras que siempre están. Facilities vienen a ser todas mis instalaciones hacia donde debo realizar el análisis, hacia donde quiero llegar. Y los incidentes, las ubicaciones desde donde estoy, desde donde ocurrió, por ejemplo, la emergencia. Y rutas es el resultado. Por lo tanto, Facilities y Incidents es agregado por el usuario y rutas es obtenido por el software. El primer paso es agregar las instalaciones, haciendo clic derecho en Facilities y agregando desde una capa ya existente. Luego, se debe seleccionar la capa que ya debe estar cargada en la tabla de contenidos y se selecciona un campo de orden y también un nombre. OK. Y luego se debe agregar un incidente. El incidente también se puede agregar de la misma manera o mediante el botón de Create Network Location desde la barra de Network Analyst, haciendo clic y agregando manualmente en alguna ubicación, siempre manteniendo seleccionado Incidents en la ventana de Network Analyst. Y por último, antes de seleccionar Solve, se debe ir a Propiedades de la capa, a la pestaña Analysis Settings y determinar ciertos parámetros, la impedancia en caso haya más de una, y las instalaciones a encontrar. Esto que quiere decir que uno puede encontrar más de una instalación. Si uno no solo desea saber cuál es la más cercana, sino que desea saber cuáles son las 3 más cercanas, pues aquí indica que sean 3 las instalaciones a encontrar. Y por último también puede asignar el tipo de viaje desde o hacia, desde el incidente hacia Facility o desde la instalación o Facility hacia el incidente. Luego uno selecciona Solve y mediante clic derecho en rutas y viendo la tabla de atributos va a poder observar cuál es el resultado. En ArcMap, para dar esta solución, se hace clic en Network Analysis de la barra y se selecciona New Closest Facility. Se carga la capa en la cual se tiene, como se ha indicado, instalaciones, incidentes y rutas. Los dos primeros se deben agregar para iniciar el análisis y las rutas se obtienen después de ejecutarlo. Aparte también opcionalmente están las barreras. Para agregar Facilities vamos a hacer clic derecho, Load Location, en la ventana y seleccionamos la capa locales. Object ID será el campo para ordenar y nombre el campo que indique el nombre. Y ahora para incidentes seleccionamos y vamos a agregar uno manual con el botón Create Network Location. Seleccionamos que se encuentre en esta ubicación. Ya tenemos un incidente. Y ahora antes de ejecutar la solución, con clic derecho en Closest Facility, Propiedades, nos vamos a la pestaña Analysis Settings. Y aquí podemos asignar la impedancia, como ya hemos visto, pero también podemos asignar la cantidad de instalaciones que queremos obtener. Podemos poner 3, 2, 4, etc. En este caso pondremos 2. Normalmente se utiliza 1 para encontrar la más cercana, pero vamos a escoger 2 para ver las diferencias. Después debemos escoger si queremos que vaya desde el incidente hacia instalaciones o desde las instalaciones hacia los incidentes. Como es distancia, es indiferente a cualquiera de los dos. Ponemos aceptar y ponemos Solve. Vemos cómo se generan las rutas hacia las dos instalaciones más cercanas. Si abrimos la tabla de rutas, vemos que está la ruta 1 y la ruta 2. Y cada una de ellas almacena la información de la distancia total. Por lo tanto, la ruta con menor distancia, 782 metros, será la más óptima. Y con esto ya sabemos que nuestro local 4 es la mejor opción con respecto a nuestro incidente que hemos identificado.
Ahora veremos el análisis de la matriz de coste origen-destino. Este análisis se utiliza cuando uno desea saber cuánto me demoro desde mis orígenes hacia todos mis destinos. Es un todos contra todos, en la cual el resultado será una tabla indicando cada uno de mis orígenes cuánto se demora o cuánto se desplaza, cuántos metros tengo que desplazarme para llegar a cada uno de mis destinos. Por lo tanto, si uno tiene 10 orígenes y uno tiene 10 destinos, el resultado serán 100 registros, debido a que es cada origen para todos los destinos, y luego se repite el proceso para el siguiente origen. Esta solución es muy parecida a la anterior, a la de cuál es la ruta más corta, mi instalación más cercana, y para ello utiliza el mismo principio. Sin embargo, como es un análisis mucho mayor, todos contra todos, los resultados que se observan no son visibles como ruta, sino simplemente como una línea recta. Esto es debido a la gran cantidad de análisis que realiza al ser una matriz. Sin embargo, esto no significa que el resultado sea euclidiano, recto, sino que sí utiliza la red para desplazarse. Para generarlo, se selecciona en la barra Network Analysis la opción New OID Cost Matrix. Luego debe incorporar los orígenes, debido a que cuando uno carga una matriz de coste origen-destino, tiene los elementos orígenes, destinos y líneas. Se agregan los orígenes, pueden ser manuales o normalmente, al ser una gran cantidad, se utiliza la opción Load Locations de la ventana Network Analyst. Y después se añaden los destinos. Estos elementos deben ser agregados por el usuario antes de ejecutar la solución. Una vez hecho esto, se deben configurar los parámetros de análisis, llenar sus propiedades y seleccionando en la pestaña Analysis Settings la impedancia y también qué tipo de shape, qué tipo de forma se va a obtener una vez ejecutado la solución. Esto es debido a que, como hemos indicado, al ser una gran cantidad de elementos, el resultado obtenido es una línea recta. Esto es para que el archivo que salga no pese tanto y no se demore mucho en procesar. Luego se selecciona Solve y el resultado se va a tener en líneas. Aquí uno va a poder abrir la tabla de atributos y observar todos los resultados, en los cuales el software, además de indicar cuál es la distancia o cuál es el tiempo que se demora hacia cada destino, también va a tener un campo de ranking, indicando cuál es, de todas las opciones, de todos los destinos, el que tiene menor impedancia. Para generar nuestra matriz de coste, primero vamos a remover nuestra capa anterior. Y ahora vamos a ir a la barra y creamos una nueva capa llamada New OID Cost Matrix. Aquí primero vamos a cargar los orígenes. Cuando uno carga una matriz, se tiene orígenes, destinos y líneas. Los orígenes vienen a ser desde donde nos vamos a desplazar. Los destinos hacia donde queremos desplazarnos. Y las líneas se generan después de que se ejecuta la solución. Por lo tanto, orígenes y destinos deben ser llenados por el usuario antes de ejecutarlo. Y las líneas se crean una vez resuelto el problema. Vamos a cargar los orígenes con clic derecho, cargar en la ventana de Network Analyst y seleccionamos nuestra capa locales. Nuestro campo de orden será Object ID y nuestro nombre será nombre. Para destinos vamos a cargar otra capa. Esta capa va a ser comensales. La cargamos y ahora clic derecho en destinos, cargar y vemos que ya está la opción comensales por defecto. Nuestro campo de orden será Object ID y nuestro nombre será COT-LOTEP. Ponemos OK y tenemos 33 destinos y 6 orígenes. Antes de ejecutar la solución, con clic derecho en la capa, ponemos propiedades y nos vamos a Analysis Settings. Tenemos la impedancia, el cual siempre va a ser distancia debido a que no hay más. Y luego, si queremos, podemos asignar un valor de corte. ¿Esto qué quiere decir? Un valor máximo de impedancia, hasta dónde debe buscar. Por ejemplo, podemos asignarle que solamente busque hasta 500 metros y la matriz solo se realizará desde los orígenes hasta los destinos que estén a un máximo de 500 metros de los mismos. También la cantidad de destinos a encontrar. Normalmente se asigna a todos debido a que queremos hacer una matriz, pero en caso no se desee, se puede poner cuántos para cada origen se desea encontrar. Por último, tenemos la opción Output Shape Type, que nos indica cuál va a ser el resultado. Como hemos indicado, la diferencia entre este y el anterior, el de la instalación más cercana, es que como es una matriz, tiene bastante información que va a generar y por lo tanto el resultado no se va a visualizar como una ruta, no se va a saber visualmente cuál es la ruta, sino que se va a ver una línea recta. La única otra opción que hay es que no muestre nada. Ponemos aceptar y ponemos Solve. Vemos una red de líneas que van desde mis orígenes hacia todos los destinos y se repite para cada uno de los orígenes. Si observamos las líneas en la tabla de atributos, vemos que tenemos, por ejemplo,
el local 1, nuestro origen 1, cómo se desplaza hacia los 33 puntos que representan nuestros destinos. Y también tiene un ranking en el campo Destination Rank, indicando que el local 730050 es el más cercano, debido a que tiene la menor impedancia. Luego, el local 780070 es el siguiente más cercano, y así consecutivamente hasta el local 2810020, el cual tiene la distancia más larga. Y luego se repite lo mismo para el local número 2 y sus destinos.